Comenzamos el día de hoy con la intervención de Pablo de Castro, al que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis. Él sabéis que es bibliotecario, promotor del acceso abierto en la Universidad de Strathclyde y trabaja también en comunicaciones académicas de investigación. Tiene una experiencia en la promoción del acceso abierto para la investigación y una larga carrera. Ha publicado múltiples trabajos académicos sobre el uso de los identificadores persistentes y ha colaborado en proyectos internacionales. Además, participa activamente en el desarrollo de políticas y mejoras prácticas para facilitar la difusión del conocimiento científico. Está vinculado a Eurocris y bueno, pues ahora iremos conociendo más en detalle sus propuestas durante la presentación. Hola, buenos días. Good morning. Um, Gracias por la invitación, Beatriz, y al equipo de la Biblioteca de la UNED. Un placer estar aquí. I think I'm going to do my presentation in English, if that's okay. I have a Creo que round voy a table. hacer mi presentación en inglés. Después tendremos una mesa redonda al final de la sesión de hoy. Eso creo que será en español. So, yeah, I was saying I will Bien, this iba diciendo que presentation haré in esta English and presentación en the round inglés table y la after mesa redonda de 1:30, I después think, a la una y will be media, in creo. Spanish. Esa será en So, español. I think the slides are up already. Creo que ya I tenemos will las be talking on diapositivas. behalf of both Voy Eurocris, a hablar un poco this non-profit de los association dos based casos in the de las dos Netherlands organizaciones sin ánimo de that lucro promotes basadas en open Países Bajos que research promueven information and la standardized research information through the sale of información journals and de on behalf of investigación my y el acceso university, abierto a ella, Trustide también in de Glasgow, mi universidad, Trustide where University en Glasgow, this practice that Eurocris promotes que is promueve happening. Eurocris en esta práctica, So la this promueve is, in a Eurocris allí nutshell, también. what I will be talking about this morning. Básicamente hablaré de Starting esto esta by mañana. defining what CRIS systems, current research En information primer lugar, systems. This is why I'm definir lo que speaking son los in sistemas de información de English. CRIS. Many of Por the eso estoy hablando en technical inglés de ello, porque terminology is mucha de la in English terminología anyway. técnica es en inglés What CRIS igualmente. systems are for, ¿Qué son los the sistemas safe CRIS data y para qué model, sirven? El common modelo de datos European CERIF, research information formats, data model. los formatos de These información de investigación way europeos. the research information is Así stored es como in se CRIS almacena la systems. información en los sistemas System CRIS, interoperability, also la human interoperabilidad interoperability entre is los sistemas y as entre important humanos, as porque es tan technical importante interoperability. como la A snapshot interoperabilidad of técnica. the CRIS landscape Después, un in pequeño Spain. resumen de la situación de CRIS How en this España infrastructure, y cómo it's very nice that William will be speaking funciona after esta me because he will be infraestructura. talking about Es repositories. genial que William vaya a So hablar CRIS systems in después de mí Spain porque va a are hablar de los very close repositorios y los to the sistemas CRIS y los CRIS repositorios están infrastructure muy in Spain. relacionados en el ámbito de So la how CRIS systems investigación. are used, this will ¿Cómo se be utilizan estos a sistemas? Trustide approach to support open access, to support Vamos a transparency hablar in del research, acceso and then abierto finally desde una some perspectiva conclusions. institucional y algunas I will start conclusiones. with what CRIS Voy a systems are comenzar con lo que son los and what sistemas CRIS their objectives are. y cuáles son I would sus like to start objetivos. with Me a gustaría snapshot or an comenzar con example un poco from de some resumen, un recently ejemplo published de algo que se ha journal publicado article. We recientemente. had Esto es yesterday un an artículo en una example of revista. Ayer tuvimos un ejemplo de La ciencia se nos pudre, I think it was the quote Science is from him. rotting on us. This is La ciencia se nos a pudre. different sort of example. As you can Este see, es un it's an ejemplo investigation by diferente. Esta es una EU funded. investigación The research behind financiada por la Unión this Europea. topic, Es la the investigación que jointly hubo tras la vacuna produced del and COVID, que distributed by Oxford hizo de forma University and conjunta y AstraZeneca, que la the hicieron de forma conjunta la company. Universidad de So Oxford this y would be AstraZeneca. a different kind of example Y este for será un ejemplo un La poco ciencia nos diferente. salva
nos salva el día. de cómo nos salva la ciencia. Arguably, there are far more examples for Podríamos such decir que hay muchos más ejemplos success de este tipo in de research éxito than for the en la malpractice that investigación I was que realmente describing la mala yesterday. práctica And these, que Eva describía it ayer. could make sense to try and keep these in Pero bueno, mind podría tener sentido when intentar defining recordar esto cuando research assessment frameworks hablemos de in los nuevos marcos following de the trabajo para la USFDA. evaluación de la investigación y de los So a investigadores. couple of interesting things about Un this par de aspectos interesantes paper sobre is este the paper corresponding es author que, en there primer lugar, is la from the Netherlands, correspondencia which is viene interesting de because Países it's Bajos. Es algo muy interesante medical center at the porque trabaja en University of el Centro Médico de la All the Universidad de rest of the Ámsterdam, authors are British, are y todo el resto de Australians in autores this son paper, and for británicos, that reason, excepto, the lead author is in the Netherlands, y bueno, which is excepto interesting when you're la looking autora principal, que into está en Reino the Unido, y el funding, autor the research principal, perdón, que studies está en Reino Unido. into Y esta investigación encuentra Unix, the Jenner Institute, la which is relación entre el publishing Instituto this data General at en the el que se University of produjo Oxford. esta And vacuna de la Universidad another de Oxford. very interesting outcome of this paper, Y otro or resultado muy conclusion, interesante de este paper o de is esta that conclusión they es tried to collect the information que of se this intentó project. So recolectar la this is información de este the proyecto, return of así que investment todo esto es la for the devolución o funding el for retorno research. de la So it's inversión 20 en la years investigación. Y for many funding agencies, the European Commission, hay 20 años de trabajo de British la Finance, Comisión American Europea, Trust, el the gobierno Gates británico, Foundation, many hay la Fundación Gates, hay funding muchas research in organizaciones these que son vaccines, and financiadoras this kind of de esta vacuna, basic research that would en esta eventually investigación tan result básica in these que vaccines. al final dio como resultado esta The vacuna. authors complained that Los there was autores not se enough quejaban de que transparency no había suficiente about the transparencia funding. They had to respecto a la file financiación. a freedom of information request Tuvieron to que the University of hacer una Oxford solicitud in order de to libertad de collect información para la Universidad information de Oxford on para poder what recolectar projects información sobre had been qué funded there proyectos that habían would sido eventually financiados result allí in this y que eventualmente, en algún momento, vaccine. acabarían dando como resultado esta vacuna. I mean, it's a really interesting insight they have. They say, okay, we can Es una opinión find muy interesante la que tienen ellos, porque where dijeron, the bueno, funders were, podemos so we can find ver the dónde editors, estaban the UK Research and los financiadores, Innovation si es funding this el vaccine Centro de vaccine. Investigación We cannot find e any Innovación de Reino Unido o inputs cuál es, into pero specific no podemos ver projects. cuánto We dinero han cannot puesto en find cada proyecto the específico, grant numbers. no podemos And the encontrar way they los did it is números concretos. Y la forma en la que lo downloaded all the hicieron publications es que descargaron in the todas las last 20 publicaciones years before en the los últimos vaccine was 20 produced, años antes and they de que se tried to produjera la find it vacuna and it e acknowledged. intentaron encontrar With regard la to what I'm información sobre talking about financiación de today, estos estudios. Y de lo que we estoy simply say hablando that hoy this information es should para be decir que kept esta in información institutional debería research information system. mantenerse en un So sistema de the información funding and institucional freedom of de information investigación. No requests debería needed tener que for mandarse una such information solicitud to de be información. outside, because this is Tenemos que part of recolectar what open science means. esta información, pero Make no tenemos any por qué hacerlo desde information fuera, porque esto openly es parte de lo available que significa la ciencia in abierta. order for Esta información anybody debe to be estar able to disponible collect it and para que cualquier analyze it. persona pueda recolectarla y analizarla. So with regard to current research information Y respecto a, systems, a los this sistemas de is the información de Wikipedia page investigación in actuales, esta es English, una página de Wikipedia que, aunque aparece en defining inglés, these aquí está. databases Esta define store, estas bases de datos que manage, sirven para or almacenar, exchange gestionar contextual e metadata intercambiar to los describe metadatos contextuales comprehensively describe para the describir research de forma activity intensiva that is carried out la in institutions. información So this would be an que suele institutional utilizarse en las CRIS, instituciones. En este caso sería un CRIS or perhaps funded by specific funders, institucional o quizás is financiado por financiadores with-free concretos. research, Hay unas funder CRIS in buenas the maneras UK, de so hacer la from all the investigación con estos information métodos from CRIS projects en funded Reino by the Unido, que UK es Research and recolectar Innovation. la With all the people información involved, de with all the estos dossiers, sistemas all the CRIS grant numbers, con todas las all personas the involucradas, citations. todas estas So cifras y everything estas is publicaciones. connected to each other. Todo esto está conectado, Every research está entity connected to each other interconectado y and cada providing a very entidad investigadora está thorough conectada de una snapshot a la otra y of nos the puede dar research funded by un poco una idea general the UKRI in this de case. The European quién Commission also helps financia support estos this. proyectos, en It's este a caso el separate cell UKRI, que es for el EU-funded Centro projects. de Innovación But e just as one Investigación de Reino example, Unido. also highlighted on the slide El here, modelo de within datos any CRIS systems, aparece aquí during también. this SERIF
Y el sistema que se utiliza para los CRIS está definido por el SERIF, que es el formato de información de investigación de común europeo, y toda esta información debe estar estandarizada, intercambiada y agregada entre varios sistemas. Esto es un paso crítico porque tener la información de una institución está genial, pero no es suficiente. Si queremos ver temas concretos de investigación, tenemos que aunar todas las fuentes de información, y esto generalmente se hace a un nivel nacional, aunque los sistemas CRIS trabajan a nivel regional, y después necesitamos la interoperabilidad basada en los modelos de datos. Estas plataformas tienen una doble función que de los sistemas de información de investigación actual. En primer lugar, la primera función es la visibilidad, es decir, hacer que la ciencia sea abierta de verdad, mostrar la investigación al mundo exterior, mostrar qué es la investigación que se hace, quién la hace, con qué proyecto, qué resultados da, qué publicaciones hay, qué bases de datos hay, qué instrumentos se utilizan, en qué instalaciones. Esto nos puede ayudar a tener apoyo para estas investigaciones y diferentes publicaciones. Y estas entidades pueden estar disponibles para todos y deben estarlo. En segundo lugar, tenemos una siguiente función que es un análisis interno. Hay mucha información en estos sistemas que la gestión de las instituciones pueden utilizar, la parte de gestión puede utilizar para tomar decisiones. Por ejemplo, si se quiere comprar equipamiento nuevo, tenemos que saber qué tenemos, cómo se utiliza, si queremos contratar a algún investigador, a trabajadores nuevos. Se puede decir al departamento concreto de productividad de esta universidad, decirles, toda esta información está aquí, hay mucha información económica también, información sobre ingresos de proyectos de investigación, todo está ahí. No todo es público, y esta parte que ayuda a la toma de decisiones suele estar oculta. No hace falta decirle a las personas cuánto se gasta en almacenamiento, a pesar de que la información está ahí. De nuevo, como resumen, estos son los usos principales de dónde se aplican los sistemas CRIS. Se utilizan para la evaluación de las investigaciones, para la administración de la investigación, para escribir propuestas entre diferentes departamentos, por ejemplo, con la involucración de la Oficina Institucional de Investigación. Esto lo hace CRIS. Esto de nuevo es otro estudio que se volverá público cuando el proyecto reciba la financiación, si la recibe. Y entonces empezaremos a tener los metadatos iniciales para ello, que se utilizarán durante todo el ciclo de vida del proyecto. Después tenemos la implementación de la ciencia abierta, y esto es de lo que vamos a hablar hoy principalmente. Esta es la monitorización, cada una de las publicaciones, cada uno de los sets de datos, trabajos en papel, cualquier cosa que se utilice. Y finalmente esta inteligencia de negocio, esta business intelligence. No sabría cómo decir esto en español, pero básicamente si se quiere mostrar a las empresas con las que se está trabajando en qué sectores económicos se está trabajando, quién lo está financiando, qué resultados van a tener, toda esa información está ahí. Así que es muy útil. Tenemos mucha colaboración con las industrias farmacéuticas y se puede ver esto y se puede ver quién está trabajando con quién. Y tenemos luego estudiantes con éxito que han estado trabajando con Taxo, con AstraZeneca, y se puede hacer una trazabilidad de dónde se están formando todas estas personas, en qué equipos, y esto es una información muy relevante por parte de los investigadores para la sociedad. Voy a ir un poco más rápido ahora porque hay varias cosas que quiero cubrir. El modelo de datos TERIF y todo esto que se utiliza, todos estos sistemas están haciendo posible la interoperabilidad de los sistemas, y todo esto ya está aquí. Aquí podemos ver todos los recuadros de esta diapositiva
Todo esto son entidades de investigación y todas se van a relacionar. Las tres principales, que como se pueden llamar, son aquellas en verde: el proyecto, las personas, es decir, el investigador, y la organización. Generalmente es una delegación, puede ser una financiación. Y alrededor de esto, esas son las principales, pero todas están relacionadas entre ellas y alrededor tenemos las publicaciones, el equipamiento, los equipos y cualquier actividad relacionada con la investigación aparece. Por ejemplo, ayer cuando estábamos hablando de Coara y de la evaluación de la investigación, se hizo mención a muchas actividades que actualmente no se están teniendo en cuenta o no demasiado. Y todo aparece ahí: la ciencia de la ciudadanía, la divulgación, la participación junto con los medios. Todo aparece ahí. El modelo de datos permite que la información pueda estar incluida y los sistemas CRIS aparecen ahí. Eurocris aparece ahí en la parte de la diapositiva a la izquierda y básicamente la misión es promover la colaboración con la información, con la comunidad de información de investigación y avanzar en la interoperabilidad a través del CERIF. Tenemos reuniones de miembros 2 veces al año y todo esto lleva a un debate continuo sobre el papel tan clave que puede llegar a desempeñar Eurocris y los CRIS en general para todas las actividades relacionadas con la investigación, organizar conferencias o eventos. Hay muchas cosas que hacen los investigadores que normalmente no se toman en cuenta porque son, bueno, las publicaciones de Q1, de Q2, etcétera. Todo esto al final se encuentra en la parte superior de los criterios de evaluación. Pero bueno, ha habido unas presentaciones muy interesantes sobre repositorios y las vamos a ver ahora después con William. Y bueno, la interoperabilidad técnica suele ser un tema muy importante en relación con el CERIF porque si todo está estandarizado respecto al modelo de datos, fácilmente se va a poder aunar la información de diferentes sistemas o intercambiar la información. Así que la idea detrás de todos estos sistemas, Chris, es que la información solo se tenga que introducir una vez y después se pueda reutilizar. Si se tiene que informar al financiador o al investigador o a la Comisión Europea qué publicaciones hay ahí y qué bases de datos, etcétera, y si se tiene que escribir un informe en cada una de las instituciones sobre esto, ¿por qué vamos a tener que hacerlo si se tiene que hacer una vez para la Comisión Europea, otra vez para el UKRI, otra vez para otra institución? Así, si lo escribiésemos una única vez y se compartiera, podría haber un flujo infinito de la información. Después, la interoperabilidad técnica también tiene un factor de la interoperabilidad social, como también se llama. Los sistemas CRIS generalmente tienen un gestor de CRIS y podemos ver cómo aparece ahí la la recolecta, perdón, de información de diferentes departamentos y cuántos tienen que colaborar para poder hacer funcionar estos sistemas. Porque esto requiere mucho trabajo. La biblioteca tiene mucho trabajo y esto es lo que hace principalmente, al menos en nuestro caso. Pero también hay una parte de financiación importante porque hay mucha información ahí. Los investigadores humanos, los investigadores, perdón, los recursos humanos, las instituciones, todo lo que viene de recursos humanos, de la parte informática, de la parte de la biblioteca de información, las oficinas de información institucionales, la de gestión de proyectos, todo aparece en el CRIS. Esta es la parte interna de la interoperabilidad técnica. Esto también, de nuevo, es un resumen. Tenemos Pure como nuestro sistema institucional. Esta es una solución de software que utilizamos, pero lo que estoy describiendo aquí podría servir para cualquier solución de software. Este simplemente es mi ejemplo de la Universidad de Strathclyde. En la parte superior, la mitad superior, tenemos los sistemas institucionales que alimentan información
al sistema, y en la parte inferior, la mitad inferior, tenemos todos los sistemas que recolectan esa información, como por ejemplo los repositorios. Todos los metadatos se extraen de ahí, del CRIS. Los textos también para los propósitos de la implementación de la ciencia abierta, la información abierta. También tenemos los informes del UKRI. Todo esto debería estar interconectado y esto lo llamamos al sistema CRIS y lo llamamos un sistema para todos, porque es algo que podemos utilizar todos en el ámbito de investigación. Saben que funciona un sistema CRIS, pero no saben toda la información. Quizá no tengan que preocuparse de que la información vaya a salir del sistema demasiado pronto, sino que es un poco la biblioteca la que se encarga de cuidar de esta información, de estos datos, para que no se divulguen de forma inintencionada. Esa fue la parte interna de interoperabilidad, pero también hay una interoperabilidad externa que generalmente funciona para los CRIS regionales y nacionales. Esto es lo que he descrito antes. Y si somos, digamos, la fuente de la verdad, de la información que van a utilizar los investigadores, porque los estamos contratando, la universidad conoce quién está trabajando y en qué, hasta qué nivel. Generalmente la información debería fluir de abajo hacia arriba para poder acabar alimentando un portal nacional o del ministerio. Y generalmente esto funciona con una especie de agregados. Y si el proyecto financiado recibe un premio de una agencia nacional, esa es la fuente de veracidad y de ahí va hacia abajo hasta los sistemas institucionales CRIS. Esto tiene esta información, este flujo de información que puede ser doble, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y todo esto ocurre gracias a la estandarización. El modelo SERIF y cualquier cosa que permita que funcione el sistema de los metadatos. Todo esto es lo que hace que funcione el sistema, si no, se convertiría todo esto en una pesadilla el intercambio de información. Este es un flujo de trabajo muy interesante para el intercambio de la información de los trabajadores, porque también se podrían aplicar estas soluciones a las alianzas de universidades europeas, de lo que escuchamos hablar ayer, el OpenEU, porque tenemos esta idea de las universidades abiertas en Europa, porque en este caso no sería un regional CRIS, un CRIS regional, sino algo que podríamos utilizar en el OpenEU. Tendríamos el repositorio de una universidad de Países Bajos, luego de información de la UNED, de Oberta Cataluña, de otra universidad en Reino Unido y tantas otras. Todas ellas tienen repositorios y sería más bien una cuestión de tener una agregación en la parte más arriba del repositorio del contenido para mostrar la fuerza de la alianza cuando trabaja como un equipo. Esto es algo que la alianza que está explorando, esto puede ser un CRIS, puede ser un repositorio, no importa realmente. Diría que los sistemas CRIS son mejores porque se puede mostrar la experiencia y esto se puede mostrar a las personas si se tiene información sobre los perfiles, sobre la experiencia, etcétera. Pero de nuevo, esto es más integral como proyecto y resalta en qué proyectos están trabajando diferentes asociaciones o socios. Tenemos diferentes publicaciones y tenemos un repositorio. Sea como sea, no es difícil. Hay que ser conscientes de nuestras fuerzas, de nuestros puntos fuertes como una alianza. Este es un ejemplo de un CRIS regional. Este es de Flandes, de la información de investigación de Flandes, que aquí tenemos las instituciones que aparecen a un nivel regional en Bélgica. Aquí tenemos las entidades de investigación de SERIF, la organización, los proyectos, las publicaciones, las patentes, las infraestructuras, las instalaciones, equipos, y todo aparece de forma conjunta de los centros de investigación de universidades que alimentan el CRIS y le proveen de información. Este es un documento de 100 páginas que explica cómo funcionan los flujos de trabajo de intercambio de información, qué elementos de
de los metadatos van a funcionar, cómo funcionan las instituciones financiadoras y si alguna entidad quiere convertirse en un proveedor de datos, tienen que leerse esas páginas y tendrán que asegurarse de que van a proveer la información en el formato adecuado. Esto es más por tener una estandarización de la forma de cómo se recolecta la información y se intercambia. Tenemos también este portal muy interesante en España del Ministerio, se llama SICTI. Como podemos ver en la diapositiva, es una URL muy larga, no estoy segura de que la haya incluido, pero me gustaría resaltar que estos indicadores de innovación, esto no es estrictamente un sistema CRIS, ya que no tenemos una recolección de todos los investigadores que trabajan en España, dónde lo hacen, qué proyectos utilizan, pero hay otras cosas. Es más un enfoque de arriba hacia abajo en el que el ministerio tiene mucha información y la están haciendo disponible y libre, según estas prácticas de ciencia abierta. Y estos indicadores de innovación muestran, por ejemplo, cuántas startups o cuántos spin-offs se están lanzando en España desde las instituciones de investigación y desde este contexto. Hay muchos de estos, hay un análisis muy interesante de diferentes regiones del sector económico y diría que este es el futuro de la economía en el país. No es el turismo, es esto. Así que es muy interesante que algún sistema esté recogiendo esta información porque diría que el ministerio sabe mucho, pero no lo sabe todo. Así que la información considero que debería proveerla a instituciones en sí misma, porque se puede proveer información al CRIS, así que se puede decir a los investigadores, si habéis lanzado una startup, incluir la información ahí es algo muy valioso para los resultados de la actividad de investigación y esto va a alimentar a los portales nacionales y la información será mucho más integral. Hay mucha más información ahí. Les invitaría a mirarlo si no conocen este portal. También hay muchas patentes. Hay información sobre cuánto se ha financiado y muchos aspectos positivos. Esto es parte del panorama del CRIS en España. Eurocris mantiene este DRIS, estos sistemas de información de investigación y estos directorios, ¿no?, de sistemas de información de investigación. Tenemos muchos sistemas a nivel mundial, tenemos muchos resultados, unos 1500, y tenemos sistemas CRIS en todo el mundo. Este es un resumen a nivel europeo. Cada país tiene una infraestructura DRIS. Este es España. Este es un ejemplo de cuando se va moviendo el cursor por el país se puede ver diferentes puntos. Y aquí podemos ver qué instituciones hay y qué URLs aparecen. Y esta es la información del DRIS en España. Tenemos 66 sistemas DRIS y en la parte derecha de la diapositiva tenemos estas soluciones. Todo el mundo está obsesionado con este tipo de soluciones porque parece que es muy interesante. La parte de la interoperabilidad social es mucho más importante porque conseguir aunar una colaboración efectiva entre las diferentes instituciones y entre las personas que trabajan en este sector para que todo el mundo entienda lo que están contribuyendo los otros equipos es difícil. Las soluciones software son importantes, pero todas las soluciones, incluyendo la solución de acceso abierto, por ejemplo, el CRIS, todo esto necesita este tipo de funcionalidad, ya funcione mejor o peor. Hay 66 de ellos. Este sistema de DRIS está bastante extendido, el DIANET está bastante extendido, casi la mitad o casi 2/3 utilizan este tipo de software. No es algo integral realmente porque al final confiamos en que las instituciones incluyan la información que dicen que van a incluir, así que si se hace una comprobación y su universidad no aparece ahí,
es posible que no la hayan introducido. Hay un formulario DRIS en la que se puede mandar una mínima información sobre la institución y estos metadatos para que se pueda introducir ahí. Los sistemas regionales DRIS son, por ejemplo, el portal de Recerca de Cataluña y es uno de los sistemas CRIS más inspiradores. También tenemos este. Este es bastante nuevo. Diría que quizás es el mejor CRIS de España, es de Andalucía y es sobre salud. Es un CRIS basado en un tema concreto. Aquí podemos ver en la diapositiva el tipo de información que están recolectando en toda la comunidad. Aquí tenemos los centros de organizadores, los grupos de investigadores, los proyectos, los estudios clínicos, las publicaciones y las patentes. Y después en la parte inferior de la captura de pantalla aparece informes y datos. Accede a los datos globales de I+I del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Tenemos los datos de 2018 a 2023 y hay mucha información muy valiosa aquí sobre startups lanzadas por colaboraciones académicas con la industria, quién utiliza estos equipos, hasta qué punto de acceso abierto realmente existe en los ensayos clínicos. Y luego si tenemos este tipo de noticias, porque cada vez ocurren más a menudo debido al cambio climático o cualquier otra razón, este es el portal en el que se puede encontrar quién hace una investigación con este tipo de, por ejemplo, virus africano en esta región, por ejemplo, para saber que hay algún tipo de conciencia de quién está trabajando para dar una solución a este problema. Por ejemplo, con las infecciones o, por ejemplo, como lo que estaba ocurriendo al principio, hace unos años y he mencionado al principio con el COVID. Esto no es únicamente de la universidad. Los CRIS no solo se centra en los centros de investigación de la universidad, pero aquí también tenemos centros de atención primaria. También tenemos hospitales y tenemos un amplio abanico de instituciones que nos están proporcionando los datos para este sistema CRIS. Respecto al uso de este CRIS para poder apoyar la ciencia abierta y el acceso abierto, el libre acceso, este sería un poco un resumen. No voy a hablar de esto con mucho detalle, pero Eva Méndez hizo este dibujo en 2017 sobre qué incluye la ciencia abierta. Saben qué incluye, pero está ahí también, incluye también la ciencia ciudadana ahí arriba, los datos abiertos, el acceso libre, la información, el acceso libre a la información. El CRIS apoya algunos de estos aspectos, todos quizá no, al menos aún no, pero está dando un apoyo bastante integral y está dando también una información sobre las actividades a nivel institucional que se llevan a cabo. Estos CRIS de información bibliográfica institucional, esto es bastante importante porque tenemos diferentes publicaciones que se han llevado a cabo en preparación para esto. Se conoce el título actual, al menos, de los manuscritos en los que se están trabajando, se sabe quién van a ser los autores y a menudo esto se puede ver en una parte muy inicial del proceso y trazar una línea y decir, vale, ¿cuándo se planea mandar esto? Porque estas son las opciones de acceso abierto o acceso libre. O por favor, incluya sets de datos de repositorios. Aquí esta información está cerrada. Generalmente estos informes están cerrados. Las validan los bibliotecarios con los equipos institucionales y generalmente la validación incluye varios elementos de los metadatos que los investigadores quizá no conocen o no saben cómo incluir, como los enlaces a proyectos financiados, sets de datos, equipos e instalaciones, etc. Este es un ejemplo. Aquí tenemos un paper sobre un informe científico publicado recientemente. Aquí hay un mandato sobre los repositorios en Reino Unido
Y aquí tenemos también una solicitud de AAM obligatoria. Esto es algo obligatorio en Reino Unido. Este es el paper concreto. Es un paper de acceso libre. Este es otro paper diferente que tiene una coautoría. Esta es una colaboración dentro de la industria. Aquí, por ejemplo, tenemos a Scottish Power también. Tenemos también el departamento de ingeniería. Y tenemos varias empresas de energía, generalmente que sean de Escocia, de Alemania. Y este es el tipo de borrador de investigación que se puede analizar para ver si hay una colaboración entre la industria y la academia y cómo se colabora. Este es el enlace dentro del informe, cómo se financia y el enlace al set de datos. Todo aparece ahí, todo está enlazado y esto es lo que nos permite capturar, digamos, esa información sobre este borrador de la investigación. Esto también tiene que ver con los interlinks, con cómo tirar del hilo de estos proyectos. Esto es un proyecto de 2020 sobre ingeniería electrónica. Tenemos aquí toda la información, incluyendo el presupuesto, los partners de investigación. Aquí podemos ver las publicaciones que aparecen en el CRIS, que han creado los investigadores después de la aceptación o a veces incluso antes. Hay 56 papers, aparecen tanto artículos y papers de conferencias, etcétera, que pueden ser transferidos a este portal de participación de la Comisión Europea. Y después tenemos los sets de datos también. Y a menudo estos sets de datos llegan de diferentes papers, pero aquí aparecen. Y esto también debería ser posible transferirlos. Las instalaciones de investigación y varias entidades de las que se puede sacar información. Esto es un laboratorio de hidrodinámica en Strathclyde y aquí se puede buscar en el CRIS qué publicaciones reconocen el uso de esas instalaciones de investigación concreta. Y aquí tenemos tesis de estudiantes, tenemos artículos, tenemos sets de datos. Así que todo aparece ahí. Y que sea una información abierta y disponible es la definición de la ciencia abierta. Respecto al apoyo al libre acceso, los acuerdos de lectura y publicación, también tenemos los acuerdos de ciencia abierta sin coste, también tenemos una base de datos aquí en la que se puede observar que para un título concreto de una revista podemos ver qué cubre, si está cubierto por alguna de las publicaciones que se están llevando a cabo en las universidades. Esto cada vez lo vemos más a menudo, especialmente de los investigadores jóvenes que nos escriben y nos dicen, quiero publicar este paper, ¿me pueden decir dónde debo enviar el manuscrito para poder recibir la información sobre el libre acceso, el acceso abierto? Porque yo no tengo dinero para hacerlo. Y ahí se le puede enviar la información y se le pueden mandar que estos aspectos están cubiertos por el acuerdo de lectura y publicación. Estos requerirían un pago y ahí se puede recomendar dónde publicar. Y esto considero que es muy útil. Aquí tenemos otro ejemplo de la monitorización que llevamos a cabo. Esto es un informe sobre los últimos 10 años, sobre qué departamentos están publicando qué y en qué revistas. Todo esto aparece en los acuerdos que llevamos a cabo. Y también tenemos récords, o sea, información bibliográfica sobre el dinero que se está pagando sobre la publicación. Así se puede recolectar información sobre el CRIS. Willem mencionó ayer la retención de derechos. Tenemos una política de retención de derechos institucional como otras 30 universidades de Reino Unido. Eso significa que cuando la regla de oro de acceso abierto no se puede aplicar, recurrimos a esto. Esto se hizo efectivo el 1 de enero de este año y es fascinante poder hacer esto y poder hablar de investigadores sobre esto, porque estamos
forzando a los investigadores también de humanidades, del ámbito de humanidades, a que se detengan durante 2 años y que esto no se haga público hasta dentro de 2 años. Y esto es inaceptable. Debería hacerse público desde el principio, así que no hemos recibido de momento ninguna opiniones negativas al respecto por parte del público. Hay una manera de clasificar los papers de retención de derechos para saber qué entidades publican esto. Ya tenemos unos 100 papers este año que se han hecho disponibles según los manuscritos aceptados actuales desde el día 1. Y esto creo que son bastante buenas noticias para los investigadores, especialmente si no pueden llevar a cabo la ruta de acceso abierto o libre acceso, porque así tienen una forma de recolectar la información en los sistemas CRIS. Este es uno de los ejemplos de retención de derechos, el general, como le llamamos. Aquí tenemos un financiador, la retención de derechos y y el UKRI impone esta retención de derechos y un poco está utilizando está aprovechando estas mismas políticas de retención de derechos y de acceso abierto. Voy a dar ahora algunas conclusiones finales. Los sistemas CRIS son instrumentos clave para poder implementar el libre acceso y la ciencia abierta, especialmente desde una perspectiva de crear informes, porque así tendremos toda la información disponible. Y las bibliotecas tienen esta revisión general de qué está ocurriendo respecto a las publicaciones desde una parte muy inicial de los informes. Los académicos se preguntan, bueno, ¿podré pagarlo si creo este manuscrito, si queda aceptado? Y se crea una relación de confianza con los investigadores. Y en algún punto en el futuro, si se les quiere decir que publiquen más a menudo en una Europa de una investigación abierta o Diamond, o los proyectos Diamond, por ejemplo, pues podrán hacerlo porque llevaremos informándoles de ello durante años y aconsejándoles durante años. Así que creo que es muy útil. Algunos de los puntos fuertes de los sistemas CRIS es, en primer caso, la cercanía, porque en este caso es una paradoja, pero es muy fácil porque si se depositan los manuscritos muy pronto, desde el principio de sus carreras y del principio de sus publicaciones, si vemos que tenemos un manuscrito enviado, ellos tienen que tener la seguridad de que esto no se va a cancelar y que se tienen en cuenta las consideraciones prioritarias porque la biblioteca valida todo y esto nos facilita la tarea de ver tiene un libre acceso y qué no lo tiene. Y así podemos ver información desde las partes más iniciales de los estudios. También las redes basadas en Serif son clave para poder tener una posibilidad de compartir la información y esto es crítico. Vamos a tener portales regionales y nacionales que se van a crear además de los institucionales y tenemos también finalmente portales de investigación creados por expertos y básicamente si quieres encontrar a alguien con quien colaborar sobre un tema, por ejemplo, la resistencia antimicrobiana, pues se puede ver quién es un experto en cualquier institución que os interese y así poder ver esto en el CRIS. Esto permite que ocurran las colaboraciones de investigación, incluso también dentro de las empresas, porque las empresas también tienen que ver qué instrumentos tienes. Y en ese caso, puede que llamen a vuestra puerta para probar algún equipo suyo y preguntarán, ¿puedo utilizar su equipo? Porque es algo que los financiadores que reciben mucho dinero para estos equipos, esto les alegrará muchísimo. Así que también podréis informar a los financiadores de que hay veces que quieren utilizar otras entidades estas mismas instalaciones. Esto es todo. Muchas gracias y responderé a las preguntas que haya encantado. Un momento, Reme, para la gente que está online.
Um, I, I, well, I have two questions. The first one is the pros Bueno, and tengo dos cons of preguntas. La using primera son los Tinder pros y and contras de Stripe. utilizar Use Pure. esto Pure is porque the commercial one. hemos visto Peer, And porque the pros Peer and es cons uno of using a commercial comercial y esto se software utiliza for en the Strathclyde, CRIS. en los pros y And cons the de second utilizar este question, software and comercial it's para el more CRIS. important for Y la me, segunda is pregunta, que es the, más importante what para have mí, been the es experience ¿cuál ha regarding sido su experiencia the retention respecto rights a los policy of derechos a la política de your los derechos de university? retención de su Because universidad? or how have you implemented? Because ¿O cómo se ha you implementado? can see a publisher, yes, I have Porque this policy, but how? alguien, un editor puede decir, bueno, tenemos esta política, pero ¿cómo? Sobre la primera pregunta, es un buen producto y mi preocupación principal es lo que he mencionado antes de las soluciones abiertas y de momento no tenemos otras opciones que sean tan buenas como Pure. En España tenemos Hércules y este es un sistema CRIS que pueden utilizar todas las universidades y esta es CRUE y hay mucho dinero europeo que financia este proyecto y no ha salido nada de ello y este es el problema desde una perspectiva más pragmática. Yo preferiría utilizar una solución comercial y me gustaría asegurarme de que no es una caja negra. Tenemos la manera de que todo sea de libre acceso y todas estas publicaciones y todos estos informes están ahí. Esta es nuestra información. ¿Por qué tenemos que comprarlo de Scopus? Es nuestra información. Si nosotros conseguimos encontrar una manera de liberar esta información y mandarla a la comunidad, deberíamos encontrarla. A mí me parece bien el producto de Elsevier porque es un buen producto. Si hay otro buen producto, pues de acuerdo. No todos mis compañeros están contentos con Pure y si llegamos a un punto en el que tenemos un enfoque que sea también bueno desde el sector público, ya sea de código abierto o no, a mí yo no tendré ningún problema en cambiarme, pero de momento estoy contento con este. Respecto a la retención de derechos, hay un flujo de trabajo de que todas las universidades en Reino Unido que tienen una política de retención de derechos institucionales han seguido y hay que notificar a los editores de forma oficial de que se está adoptando esta política para que lo sepan y generalmente nadie responde, pero se les manda la notificación y después se empieza a implementar esto. Se dice a los investigadores que pueden elegir no utilizar esto, salir de ese sistema. Creo que el año pasado tuvimos 3 o 4 personas que no quisieron participar en Tromso en los primeros 2 años. Ahora ya no hemos visto ninguna, pero hay que explicarles que el plan tiene esta financiación de esta coalición de Reino Unido más la Comisión Europea y todos los diferentes enfoques. Pero estas son las políticas de los financiadores, no hay nada más que publicar sobre ello. No están contentos con ello, no todos están contentos con ello, pero nosotros nos queremos asegurar de que los investigadores saben lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos y generalmente estarán de su parte. Y los investigadores dicen a los editores algo sobre la publicación o solo cuando están aceptados. Generalmente o originalmente, esto es algo que lo adoptó los estándares de coalición y sobre estos derechos de retención, la idea del acceso abierto era conseguir que se pueda incluir cualquier manuscrito que se envíe. Esto generalmente se incluye cuando tenemos proyectos financiados, pero lo hace la Comisión Europea o cualquier tipo de coalición que ha adoptado estas políticas. Y una vez que tenemos una política de retención de derechos de instituciones, esto ya no se necesita. Por ejemplo, la Universidad de Edimburgo es pionera en este trabajo, tiene unas presentaciones online, la han hecho Dominic Tate, Andrew, y explican de forma detallada este aspecto tan crítico. ¿Cuántas publicaciones han, a cuántas publicaciones han aplicado esto, especialmente las ciencias sociales? A veces, como sabéis, es un poco que se crea controversia, ¿no? Pero ahí se puede explicar y realmente lo que queremos es que el manuscrito esté disponible desde el día 1,
porque si no, no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Nice to see that it works. Es agradable ver que funciona. I hope there will be examples in Spain as well. Espero que haya buenos ejemplos en España también en algún momento. No sé si hay alguna pregunta más. I don't know if Nada, nadie más quiere intervenir ahora mismo. Vale, de acuerdo. Pues entonces continuamos. Muchas gracias, Pablo.